¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Anestesia en bosonchile.com. Esta vez tenemos un candidato muy conocido, un hombre de gran habilidad como polemista, un diputado destacado, fundador de la Concertación, que además ha ocupado importantes cargos internacionales y que está intentando llegar en condiciones difíciles, porque es una persona independiente, que no tiene el respaldo de ninguna institución partidista, para poder competir en la primera vuelta en las elecciones presidenciales. Y nos referimos y le damos la bienvenida a Tomás Jocelyn Holst. Tomás, ¿cómo estás? Bien, gracias Jorge por la invitación. No, muchas gracias a ti por acompañarnos. Te quiero preguntar una cosa. Yo te veo a ti que eres como un huérfano político en este momento. Una especie de predicador evangélico que camina por las calles llevando, entre comillas, la palabra de Dios, bien llevada, con un mensaje coherente, pero eso es lo que se me viene a la cabeza. Entonces, mi pregunta es, ¿qué te motiva? Porque debe ser muy difícil cuando uno está compitiendo y está participando y tiene todo en contra realmente, sobre todo en relación con los demás candidatos. Le cuesta acceder a la prensa, le cuesta acceder al financiamiento, le cuesta acceder a las personas que lo puedan ayudar física y materialmente. Entonces, ¿por qué no nos cuentes y compartes con la gente que nos ve qué te motiva? ¿Por qué estás en una tarea tan difícil, en circunstancias tan adversas, pero estás firme? Porque la verdad es que no has retrocedido un ápice, en ningún momento te rendiste. ¿Qué es lo que pasa en tu corazón, en tu cabeza? ¿Por qué estás metido en esta cuestión? O sea, tú ahorraste bastante lo que uno quiere decir, porque tocas bien. Chile está lleno de huérfanos. O sea, no soy único aquí. Bueno, yo soy uno de ellos, pero no soy candidato. No, pero Chile está lleno, 2/3 de los chilenos no tienen candidato presidencial cerrado, digámoslo así. En gran medida porque están huérfanos. Chile hay que reenhebrarlo, hay una dispersión política única, parecida a la que existió el año 87 en Chile, y que no se te va a volver a repetir eso. Entonces hay que tomarlo como una oportunidad. En segundo término, tú dices que yo soy como una especie de pastor evangélico. Sí. Y gracias, y tienes razón. Porque yo no creo en campañas de atributos de personalidad. Esta cosa de que tú tienes un lema de Alabán que dice votar para ganar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Votar para qué? ¿Ganar para qué? Debería ser la pregunta. Es todo al revés. O Bachelet, estamos con ella. ¿Qué le importa a Chile que se esté o no con los atributos de un candidato? Esto no es una oportunidad de hablar de nosotros. Hay que llegar y justamente mostrar los rostros del país y hay que motivarlos. Tú tienes razón que hay un enorme nivel de escepticismo en Chile. Y si no somos capaces de reenhebrar ese malestar, efectivamente, y convertirlo en algo positivo que sirva de algo, en realidad la democracia no va a ser viable. Entonces, eso es lo que me motiva y creo que es clave y no se te va a volver a repetir. Pero tú tienes en tercer término razón cuando dices que es difícil. Y todas las personas que vislumbran lo que hay que hacer se inhiben justamente por los costos que tiene asociado a hacer esto. Entonces, en buenas cuentas, esos costos asociados no están dispuestos a pagar. Esa es la verdad, ese es el punto. Y eso ha terminado produciendo una generación nueva de chilenos que es fría, es buena, es desprejuiciada, es abierta, no tiene las trancas que teníamos nosotros de alguna manera, pero a la inversa va a resultados. Y si no ve una persona con resultados fijos, no está dispuesto a sumarse. Tú tienes que romper esa lógica también, tienes que llegar en el poto del mundo, porque Chile está en el poto del mundo, ser capaces de decir, o somos capaces de llegar y jugar un riesgo razonable, por así decirlo, o Chile no va a ser capaz de innovar, saltar o dar un paso más allá. Y no veo otra forma de hacer eso que prestando testimonio. Entonces, y el último reflexión, que es el personal que tú tocaste, que siento yo en lo personal, yo ya llegué a una edad donde te voy a decir con toda sinceridad, no me interesa el cargo chico. Ya he corrido, me gusta formar opinión pública, así que disfruto más siendo candidato que cuando ejerzo estos cargos, en cierto sentido. Entonces, para serte sincero, si tú me dices a mí, me han dicho muchas personas, ¿por qué no negocié una senaturía? ¿O por qué no conversé una cosa? No, yo ya corrí como candidato a senador en 2009 en una zona que yo quería correr. Sí, en la Araucanía. En la Araucanía. Entonces, para serte sincero, yo ya he pasado por esas etapas y no me interesa llegar y vegetar. Habría sido bien deseable que hubieras ganado tú en vez del triunfador. Está bien, pero a mí, en este punto, yo lo que creo, me ayudó a entender el principal conflicto cultural que tiene Chile, que es entre el tema indígena y el productivismo económico del país, que ahí se da muy manifiestamente y me ayuda hoy día. Entonces, si tú me preguntas a mí,
¿Qué me lleva a hacer esto? Porque tampoco son tan descriteriados, y ahí voy a tratar de empatizar contigo. Yo en este punto directamente, yo tuve una hija con cáncer 2 años atrás, el 2010. Si esa niñita no hubiera estado los meses que estuvo en la clínica, efectivamente con un cáncer súper raro eventualmente, yo no... Ya después de eso me importó el resto lo mismo. Ya toda la cosa del prestigio, el tener determinado tipo de cargo, importa, me da realmente lo mismo. Si tú me preguntas a mí, esa experiencia me ayudó enormemente a llegar a enfrentar esta otra etapa de otro modo. O sea, me cambió mucho el switch. O sea, yo tengo una gran diferencia de edad con mi hija. Yo las tuve a los 40 años, las dos niñitas. Eran mellizas, son mellizas. Tienen 9 años. Entonces, encontrarme con la perspectiva eventualmente de perderla, efectivamente, me cambió el esquema completamente. Así que si tú me preguntas a mí, psicológicamente, cómo me estoy presentando en esta cosa, en esa onda. Tomás, ¿y tú crees que la gente está interesada en lo que tú estás planteando? Porque yo observo que en esta campaña, pero además en todas las campañas, los que se interesan en los planteamientos programáticos, generalmente es una élite. Sí. Y es una élite militante de partido. Yo, por ejemplo, veo el debate sobre la que vamos a hablar de eso, de la reforma constitucional. Sin embargo, cualquier encuesta que uno mire, la reforma constitucional figura entre las últimas prioridades de la gente, pero si uno mira la televisión, escucha a algunos dirigentes, parece que fuera el meollo de todos los problemas que tiene el país. Entonces, Michelle Bachelet, por ejemplo, la gente tiene un compromiso emocional con ella. Le da lo mismo lo que diga o lo que no diga. Piñera, al revés, la gente le patea y por lo tanto ya lo decidió. Entonces, ¿tú crees que este mensaje que tú estás tratando de expandir, donde ves una nueva oportunidad para que hay alguien, como dicen los gringos, anybody out there, alguien que esté escuchando? No, yo creo que, si tú me preguntas a mí, yo no creo que esta elección se va a definir por dos temas que muchos creen que se va a definir por ellos. No se va a definir ni por programa, ni por elencos. No se va a definir por ninguna de las dos cosas, se va a definir por carácter y convicción. Y como tú muy bien has dicho, las elecciones pasadas, y me atrevería a decir las 5 elecciones pasadas, lo que verdaderamente ha marcado la decisión del voto del grueso del país, no estoy hablando de esa élite, estoy hablando del grueso del país, ha sido un factor emocional. Todo desde el plebiscito en adelante. Y no ha sido la estrategia racional, por así decirlo. Yo por eso creo que lo que te va a pasar en los ámbitos programáticos es que la gente va a tender todos los candidatos van a tender a robarse las ideas, por así decirlo. Va a haber una convergencia programática en esta elección. Lo que va a operar de distintas maneras, que lo podemos conversar en un minuto más. Y algunos dándose voltereta, los candidatos de gobierno distanciándose del gobierno, se va a estar favoreciendo eventualmente el juego de expectativas como se ha manejado antes, mal a mi modo de ver. Y tampoco te va a ayudar el tema de los elencos. Y mira cómo le ha ocurrido a los otros candidatos. A mí no me sirve de nada aparecer al lado como lo hace Andrés Velasco de Rafael Lizasti. ¿De qué me sirve eso? Esa cosa no te ayuda eventualmente, no porque esté desprestigiado Rafael, sino que por el hecho de que ha sido el presidente de los empresarios en Chile. Tratar de dar una candidatura independiente con el presidente de un gremio al lado no te va a ayudar. Tener a la Pilar Mané, que yo le tengo buena a la Pilar, no le tengo mala, pero la Pilar está trabajando para el grupo AYEP hoy día, que es probablemente el grupo en educación más controvertido en materia de lucro. La Pilar está con Velasco, ¿no? Sí, está con la Pilar Mané ahí al lado. La Pilar está trabajando con la AYEP. Entonces, un candidato al lado, la Pilar no va a poder proyectar ideas sobre qué reforma quiere hacer en el ámbito de la educación en Chile. Va a costarle mucho. Además, yo no sé qué opinas tú, pero yo creo que ninguna de esas personalidades suman nada. Y no los conoce el resto del país, que para es nada. Brillante. Entonces tú tienes el 60% de Chile, que tiene menos de 35 años, que está ahí adentro de ese padrón, que nadie lo está eligiendo como un target específico electoral en este momento. A mí me interesa ese grupo humano. Ahora, ese grupo humano se va a mover exclusivamente por un factor emocional, de convicción, de moverse en algo que vaya más allá de lo racional. Y tú tienes toda razón. No pretendo en eso entrar en un juego de mi propuesta. Lean efectivamente mi página web, vean la cosa. ¿Tú crees que tú eres una persona que tiene el charm necesario para competir en ese terreno? Es que el charm no es la simpatía como la del 2005, porque es otro país, podemos entrar en ese punto. Tiene que ver con el carácter y convicción de entender lo que está detrás del malestar del país y demostrar que uno lo entiende y está dispuesto a enfrentarlo y comprárselo para llegar y justamente a resolverlo. Tal vez ni siquiera se requiere charm. Churchill era alcohólico eventualmente, pero tuvo el suficiente charm. Pero era inglés. Pero déjame cambiarte Bueno, el León Alessandri tenía un charm bastante despreciable también. La chusma inconsciente. Ya, depende del momento de tu país. ¿Te fijas el pequeño detalle? Y en este momento del país está marcado por ese malestar. Y ese malestar
Yo no creo que la estrategia de Bachelet de sobajear a las personas, efectivamente, y darle una especie de un understatement, como dicen los gringos, un lugar común, por así decirlo, les va a resolver el punto. Son más exigentes, es un público más joven. Detente un poquito lo del malestar, porque mi opinión ¿Sí? es que todo este cuento del malestar es algo que está groseramente exagerado. Puede ser. Yo lo escuché el otro día, un disparate que no entiendo cómo ningún periodista que estaba de los entrevistadores se lo hizo ver al historiador Salazar, A Gabriel, sí. que dijo que estábamos exactamente igual que en 1810. Eso es falso. Que no habíamos progresado nada. Entonces, tú escuchas el discurso de una cierta izquierda y parece que nosotros estamos viviendo poco menos que en Biafra. Yo ¿no? cacho eso. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan verdadero, qué tan real es esto de que la sociedad chilena está tremendamente molesta, descontenta, insatisfecha? Ay, es que yo no estoy vendiendo esa pomada. No, yo sé, yo discrepo con Gabriel. Gabriel Gabriel la usa como un insumo para llegar y vender el capítulo 2 de su tesis. Entonces, yo no estoy en el capítulo 2 de la tesis de Salazar. Pero malestar hay en qué sentido, en varios sentidos. En primer lugar, en una metáfora que te la quiero vender de la siguiente manera. Los chilenos sienten que tienen las sillas, nombres y apellidos, por así decirlo. Que hagan lo que hagan, van a estar en el mismo punto de partida. No es enteramente cierto eso, pero tienen esa percepción. Y en gran medida, ¿tú sabes por qué es esa percepción? No. Porque Chile tiene eventualmente, realmente las grandes cifras del país se mueven en función del negocio minero. ¿Para qué estamos compuestos? Es un país minero hasta el día de hoy, eventualmente. Entonces, tú comprenderás que tu energía efectivamente tiene por objeto viabilizar eventualmente tu producción minera. Y la verdad, las cosas que al mismo tiempo, en comparación a tus volúmenes y al nivel de riqueza que eso ha representado para el país hoy día, no se condice con el tamaño de la población y sus desafíos propios. Entonces, te llega la segunda afirmación de ese chileno, te dice, ¿a mí cuándo me toca? ¿Y a mí cuánto? Ve el nivel de crecimiento, de riqueza que tiene alrededor y dice, ¿cuándo me va a tocar a mí? Pero con toda objetividad, la gente en Chile hoy día vive infinitamente mejor. Cualquier ciudadano de lo que vivía el año 90 cuando nosotros llegamos al poder con la concertación, que hace 10 años atrás. Ya, déjame ir al capítulo 3 de esa afirmación y sin descalificarte tu afirmación. Eso es lo mismo que nos decían en el 80 las personas que eran partidarias del gobierno militar. ¿Pero qué pasaba? Lo que logramos nosotros en ese momento, en los 80, es que una élite de personas fue capaz de alguna manera reemplazar la anterior y generar un compromiso político respecto a su estrategia de desarrollo. Eso es lo que hicimos, la transición en simple. Hoy día eso no está, tú tienes esta dispersión de gente que no tiene redes, que no tienen acceso a las tomas de decisiones, que sienten que se les va por el margen, que lo único que tienen es una mochila de deuda y un papel, no tienen contactos, no tienen capacidad de endeudamiento, no pueden efectivamente entrar en la alveta del emprendimiento a menos que sea el plan Chile B. es el país donde la mayor cantidad de personas tiene acceso al crédito y tiene la más baja morosidad. Pero tienen créditos de consumo. ¿Cuántos emprendedores tienes tú en Chile? Bueno, ¿cuáles son tus mejores alumnos que están llegando al emprendimiento como plan A? ¿Cuál es la meta del mejor alumno de ingeniería hoy día de las mejores universidades del país? ¿Ser emprendedor? No, es ser empleado del mejor grupo económico que lo pueda contratar al mejor precio posible. Cultural. Es que te quiero decir, no, pero también es inducido. Te lo invierto ese punto, Jorge. Yo creo que efectivamente hoy día, si tú hicieras una propuesta como la que estamos haciendo, que es liberemos de impuestos los 3 primeros emprendimientos de jóvenes por debajo de 35 años, que no es una propuesta mía, es de Oscar Landerrecha, así que para que veas que yo no me robo ideas ajenas, por así decirlo. Y es viable hacer, no es cara hacerla. Entonces, ¿por qué motivo tú no puedes llegar y liberar? Y eso sería como la vena de generar un socio con capital propio, porque esta exención tributaria te acompaña a la empresa a la cual tú vas a formar parte. Ese muchacho va a poder ser un socio atractivo eventualmente para entrar eventualmente en un emprendimiento propio. Ese tipo de estímulo le permite hacer el punto, la diferencia entre elegir el plan A de irse al grupo Luxich o al plan B de tomar su propio camino. Hay mucho más emprendedores que antes. Sí, porque no les queda otra. Porque tienes también un sector público que antes, sus padres, los padres de estos muchachos actualmente eran blue collar workers, trabajaban para el sector público, trabajaban hoy día la mayoría de las personas trabajan para el sector privado. Claro, pero trabajan como empleados en condiciones que tampoco les gusta. Nada de malo. Al contrario, lo que te estoy tratando de plantear es que dejen de ser empleados esas personas, que también asuman riesgo. Nuevamente la cultura riesgo. Que no pueda ser mejor de lo que es, obviamente. Pero es que esa es la siguiente etapa, pues, Jorge. Yo me refiero a esta visión apocalíptica. Es que no es apocalíptica, es simplemente... No tuya, de pero mucha gente. es tomar el malestar en buena, en el sentido de llegar y no tratar de hiperventilarlo, sino que tratar de decir, llegó la hora que la democracia chilena entre en una etapa más exigente. Eso es lo único que estoy tratando de decir, es decir, que esta democracia
para el nivel de desarrollo que tiene Chile hoy día, no le sirve sus redes, su patronizing, su forma de generar clientelas humanas, profesionales, políticas, militares y otro tipo ¿Y de eso sirve. cómo lo cambias? Primero lo cambia efectivamente introduciendo a las personas más información, más masa crítica, eso es una cosa que es clave. La segunda forma como lo cambia eventualmente es tratando de llevarle a los chilenos a tenerle, a perder el miedo, a asumir el riesgo y a convencerlos de que dejen de ser tan mamones. ¿No? Tú no fracasas totalmente en Chile. Eso es lo que quiero tratar de decir. Si tú fracasas en Moscú, vas a terminar bajo un puente y tus hijos probablemente van a ser vendidos a la mafia rumana eventualmente para que los vendan a su vez en el Medio Oriente, eventualmente un tipo con muchos camellos eventualmente, o petróleo o armas. Aquí no te va a pasar eso. Tú tienes otras redes de protección. Entonces, yo lo que creo, buena parte también de estas charlas como pastor protestante que tú me estás diciendo, es tratar de decir, dejen de ser tan mamones esta generación. Dejen de llegar y justamente, en el fondo, ser puntúo hasta la hora del té. O sea, pero tu discurso es para la clase media, entonces. Pero yo no, ¿y eso es malo? No, es una pregunta. Al revés, yo creo que efectivamente Chile hoy día tu clase media gana $1 millón, te gana entre 500 y $1 millón. Así que no, yo creo que es muy bueno. es muy bueno, efectivamente. Si tú me preguntas a mí hoy día, lo que te pasa es que el 80% del país está ganando por debajo de $700.000 al mes. Entonces, cuando te hablan de clase media como una familia por sobre $1 millón, no están así. Y te están hablando eventualmente de personas que tienen grados de precariedad muy alta, porque tienen expectativas de clase media. Hablemos no tanto de sus ingresos, sino que sus expectativas. Esas personas van a los malls, se entretienen ahí, tienen tarjetas de crédito, como tú dices, se endeudan y al mismo tiempo dependen de sí mismos, son sobrevivientes. Eso requiere un liderazgo político distinto al que hemos tenido hasta ahora. No es el liderazgo político de los bonos. No es el liderazgo político eventualmente de llegar y justamente darle cifras nomás encima de la cabeza. No son personas que están como leyendo como Warren Buffett, el Wall Street Journal para ver efectivamente tendencias mundiales, la tasa interna de retorno, el nivel de crecimiento. No están en esa. Ellos quieren efectivamente respuestas más directas en función de lo que les toca y les cuesta sobrevivir. Son el taxista de hoy. El taxista de hoy, si tú te subes, no trabaja para el sector público, no depende del colegio de profesores, no depende eventualmente de una huelga de la salud. Y gana bastante plata. Y gana, pero la verdad la cosa es que tiene a sus hijos en la universidad, se la mantiene. Esa es la clase media chilena tuya hoy día. Y la mayoría tiene a sus hijos en las universidades privadas. Entonces una discusión que ayer tuve con Marco Enrique en la Universidad de Chile. Córtala de hacerle un discurso solamente el 27% de la matrícula universitaria del país. Córtala. Entonces aquí tenemos que llegar y entender que los más pobres tuyos están en este momento en el sistema universitario privado. Estamos de acuerdo que en las marchas no está el pueblo trabajador de la No, pero hay un hecho, hay un tema, y por eso yo discrepo. Yo lo que he pedido cuando voy, no me compro el 100% del discurso, yo no les pido a ellos que cambien su discurso, porque tampoco le pidan a un candidato que juegue el rol de ellos, por así decirlo. Por eso discrepo de Bachelet lo que está haciendo hoy día. Un día dice gratuidad y al día siguiente dice en la medida de lo posible. Esta cosa de tratar de contemporizar con un movimiento y mimetizarse con él es un profundo error porque no toca el tipo de liderazgo que esperan de ti. Bueno, además puede conducir a dos cosas. A que el gobierno sea malo o a que genere mucha frustración, porque hay muchas cosas que no se van a poder cumplir. Es que yo creo que el tema de la frustración es clave porque ese malestar tiene que ver con el juego de expectativas que ha hecho. En la clase política chilena en todo el siglo, no solo ahora, no solo en los últimos 40 años, sino que en todos los cientos y tantos años que por lo menos hemos visto después del año 20, después del León, ha jugado la expectativa del electorado chileno. Y le ha jugado, y parte del malestar que tú tienes hoy día tiene que ver con un mal juego político que tú tienes. Y eso yo creo que hay que corregirlo. Tomás, tú fuiste el fundador de la Concertación. O sea, estuve en la cocina. Yo digo la cocina porque no firmé el documento, yo llevaba a redactar las cartas, pero estuve ahí. Pero sí. estuviste ahí. Sí. Fuiste uno de los líderes, Sí. estuviste desde el principio, participaste en todos los eventos, Sí. fuiste activo en el plebiscito, etc. ¿Qué sientes cuando ves a la Concertación en su proceso evolutivo actual? Lo mismo que sentiríamos si los Beatles hubieran seguido cantando. Los miraríamos como los Beach Boys. Es como un decadente. Llegan todos ahí, efectivamente, están todos viejos, no son los mismos Beach Boys. Eventualmente los miraríamos y decían, ¿ya hasta cuándo? Ya? Pero ¿Hasta cuándo? Ya? O sea, políticamente, es el punto. que la Concertación haya ido paulatinamente asumiendo una agenda que nunca fue la de la Concertación, la que yo llamo la Concertación 1.0, que es la que a mí la me que gusta, nos gustaba a todos exacto, nosotros. Obvio. y que ahora haya asumido un discurso que como de la izquierda latinoamericana en el fondo. Pero bueno, es que eso es lo que quería contarte, que eran dos ideas. Bueno, la primera que tiene que ver con los Beach Boys y los Beatles, eventualmente, es
Las coaliciones no responden a ideología, responden a un momento histórico de un país. Tú haces una coalición, los partidos responden a ideología, opciones culturales, pero las coaliciones tienen por objeto resolver problemas y formar mayoría según el estado de ánimo que existe en un momento dado en el país. Y a nosotros nos vendieron la pomada de que estas coaliciones eran claves para tres cosas: formar mayoría, generar estabilidad y resolver problemas prácticos. Y hoy día no te resuelven ni esa mayoría, ni esa estabilidad, ni te resuelven problemas prácticos. Ninguno de los temas del 2010 está resuelto en el seno de estas dos alianzas. Pero más allá de eso, esa es la primera cosa, no darte cuenta cuando llega el momento de pasar a otra etapa. La forma como ellos han elegido pasar a otra etapa tiene los siguientes ingredientes. No solamente la izquierdización que tú estás diciendo, sino tiene otro. Se han convertido en una mafia de gente, de unos operadores decadentes que están ahí exclusivamente con el objeto de proteger el carguito y están dispuestos a cualquier lesera. Mira el debate sobre exonerado en este momento. A cualquier lesera con tal, de alguna manera, de llegar y salir el paso de ese problema. Entonces, ese es mi problema. Ya no está en la etapa de gente con calidad moral y diría de esencia humana. A mí, yo siempre lo grafico, no en Valdés esto, yo lo grafico en Clodomiro Almeida. Yo lo conocí solamente en Capuchino cuando después del exilio lo llevaron a Ismelinca y después lo tuvo en Capuchino, en donde yo llevé justamente las cartas para llegar y justamente iniciar ese proceso con Jorge Vive en esa oportunidad. Y yo me encontré con un tipo mal hablado, que fumaba cigarrillos a cada rato, que era un tipo duro, porque era un tipo curtido, pero a la larga te decía: ¿qué puedo hacer yo para ayudar? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo hacer un gesto? Era un tipo además adorable, un tipo extraordinario. Nosotros éramos unos mocosos, pero era un tipo extraordinariamente decente en gesto, en manera. Te entregaba a ti, yo era demócrata cristiano, entonces te entregaba: ya, hazlo tú. Entonces él te decía: hazlo tú. Entonces te motivaba a tratar de aprender. ¿En quién encuentras eso hoy día en Chile, efectivamente, en esta élite política de estas dos alianzas? Son patéticas. Ahora, dentro de este mismo contexto, ¿cómo ves a la democracia cristiana? ¿Cómo se inserta? Porque la Concertación partió siendo una coalición de centro y de centro izquierda, donde la mayoría de los partidos que no eran socialdemócratas realmente, Sí. y la democracia cristiana. Hoy día eso ha cambiado totalmente. La democracia cristiana además era el partido mayoritario, hoy día aparentemente el partido más chico. Pero hay un encogollo que te voy a agregar ahí. También era la Concertación en ese momento una alianza centro-izquierda, pero con una enorme comprensión de que el acuerdo nacional fue clave. Es decir, tú tenías que llegar y desarticularte la mayoría que estaba en el gobierno, o el grupo que estaba en el gobierno, y entender que tenías que descolgar al frente. Esa vocación por trabajar tu frontera política fue clave en ese momento. Pero ¿cómo ves el futuro de la democracia cristiana? Ya, mira, la DC, hecho, ¿no?, es la mitad de lo que fue históricamente. Está en 14% y bajando, y la verdad la cosa es que estamos hablando de un partido que lo hemos conocido históricamente entre 26 y 28%, en algún momento el 30 y tanto, pero su histórico el 26. Bueno, la verdad las cosas es que la apuesta estratégica de la DC para llegar y enfrentar ese mal momento es el que yo estoy contribuyendo, porque nadie discute los números, es el que yo estoy contribuyendo. Ellos quieren decir: nosotros no tenemos otra forma de sobrevivir que hacer esta apuesta sí o sí con Bachelet. Eso es un profundo error político, porque no solamente no va a aumentar su influencia política en un eventual gobierno de ella, sino que a ella no le queda otra alternativa de que estas volteretas y estos giros hacia la izquierda eventualmente se traduzca también en un juego de gobierno posterior. Entonces, la orfandad política de la DC y su error estratégico no es de ella solamente. Yo por eso me he cuidado estos días cuando me lo preguntan, que no es solamente la DC la que está en este error. También es el error de Alamán de creer que en una primaria va a ganar. También es el error eventualmente toda la dispersión de esta frontera política en estas dos alianzas, de creer de que la primaria es la única manera de llegar a influir entre dos bloques para que una moderación salga de ella. Al contrario, lo que va a salir el 30 de junio, más allá de las personas que ganen, que yo creo que va a ser Bachelet y Longueira, más allá de quienes ganen esa elección, yo estoy convencido de que lo que va a predominar es un discurso muy a la punta, eventualmente, que la tendencia va a ser centrípeta y no centrífuga. Pero yo voy a otra cosa. Está bien todo eso y estoy de acuerdo contigo, pero en tu corazón, ¿qué sientes cuando ves a la democracia? ¿Te sientes completamente distanciado, sí, política, ideológica, espiritualmente? Sí. O sea, son personas que no quieren... Mira, yo me acuerdo de Jaime Castillo. Jaime Castillo era un tipo que no era beato, era ateo, además, pero él sabía que había que jugar un rol. Había que jugar un rol, había que representar, había que tirarse a la piscina. Fue candidato a senador perdedor por Rancagua en algún momento, en el 73. Él sabía, era boxeador, así que entendía el valor del juego y el fair play.
Pero la verdad, las cosas que tú tienes hoy día en la DC es que está dominada por gente como Roberto León y otros que son una especie de pituteros profesionales del cupo. Son personas que te administran eventualmente, bueno, bajamos la Florida, subimos la Florida, bajamos el Maipú, subimos Maipú, nos van a nombrar cuántos seremi a mí en mi región, voy a tener control sobre el intendente, no lo voy a poder extorsionar. Eso no es la DC mía, eso no es, yo no me formé ahí. Entonces, pero ese deterioro no es de ellos nomás, es de todos. Están todos jugando este juego. Yo te pregunto a ti por la DC porque ese era tu partido. Sí. Pero lo que me pasa es que yo me he cuidado mucho de no hacer una cosa que han hecho todos los demócratas cristianos que se salen, que pelean con sus partidos. No, pero un juicio político. Yo lo que les digo cuando me junté con ellos, yo el otro día me encontré con uno de ellos, bastante destacado, en un kiosco en Providencia a la pasada. Le dije, bueno, ¿qué vas a hacer después del 30 de junio? Entonces me dice, no sé, me voy a ir a mi casa. No, no te vas a ir a tu casa, me vas a ayudar. Y la verdad las cosas es que son gente que tiene vocación pública, tiene ganas de hacer algo. El otro día, antes de ayer estuve en Copiapó. Y en Copiapó, las personas que me invitaron de la Universidad de Santo Tomás, no, y así quieren, son demócratas cristianos. La persona que está dirigiendo la gira mía a Concepción en la próxima semana es demócrata cristiano. Y son militantes. La persona que me ayuda a mí en Valparaíso es demócrata cristiano. Entonces yo te quiero tratar de decir en tus buenas cuentas, esto es una reflexión que lo tienen ellos. ¿Y por qué se acercan? Porque parten diciéndome que no. La primera reacción instintiva hace un año atrás es decir, Tomás, no vamos a estar contigo. ¿Pero por qué se acercan? Porque se dan cuenta del grado de deterioro que tienen y que no les resulta. Y que este cuento de sus candidatos en torno a la primaria, sea Orrego, Velasco, sea Gómez, lo que sea, es una fantasía, por así decirlo. Hablemos un poquito de Michelle Bachelet. Dale. ¿Tú crees que ella es una persona sincera, de convicciones claras? ¿O más bien una persona oportunista que, como el alcalde de la Perula de las Flores, le dice a todo el mundo que sí? Yo conozco a Michelle Bachelet en lo privado, así que por lo tanto tengo opinión de ella. Yo quise trabajar en su comando el 2005, porque ella logró el 2005 hacer algo que no está logrando hoy día y no va a lograr, que era captar uno de cada dos chilenos en una identidad más profunda, más del ser de lo que eran las expectativas de Chile en ese momento. Hoy día no lo entiende. Pero de las cosas que aprendí de ella cuando trabajé con ella es que ella tiene una doble personalidad, tiene una personalidad en público y una personalidad en privado. En privado es distinta, es desconfiada, es de grupos chicos, es de personas que no le gusta, no opina. En realidad su entorno más inmediato son personas que no opinan, además. A mí siempre me enseñaron a desconfiar de las personas que no opinan. De lo que hay que desconfiar a las personas que no dan su opinión. Y ella premia esa forma de trabajo, lo que es fatal para un país que hoy día tiene los problemas que tiene Chile hoy día, porque tú lo que tienes es personas que se sinceren, tú necesitas un grado de candidez hoy día y tienes que motivar ese grado de candidez de un modo que ella no creo que es capaz de hacer. Entonces, hoy día creo que, ¿cuál es el diagnóstico en lo personal? Porque el político ya lo podemos conversar, pero el personal, yo creo que ella descansó en un diagnóstico equivocado. Creyó que ella podía poder volver y girar a cuenta un grado de simpatía que ella tenía. ¿Y por qué equivocado? ¿Tú crees que le está yendo mal? Mal. Yo creo que le está yendo mal. ¿En qué lo hace? O sea, yo creo que efectivamente en este momento está cometiendo un mismo error que cometió Frey el 2009. Que va a hiperventilar su voto duro. Esta elección no se va a jugar ahí, se va a jugar en el voto blando. ¿Tú crees que ya está en riesgo de perder la elección? Sí, yo creo que no la veo como la próxima presidenta de Chile, si tú me permites. ¿De verdad? Sí, de verdad. Interesante. Sí. ¿Y a quién me encuentro entonces? a cualquiera, porque ese es el problema, porque esto lo dije en Tolerancia Cero, así que, pero lo puedo profundizar si que quiere para no repetir la misma cosa. Yo no la veo obteniendo en primera vuelta más del 32 al 36% de votos. La gente que nos ve ya ni se acuerda de pero en el fondo para tratar de acumular la conversa, efectivamente. Yo no la veo ganando mucho voto para lo que es el entorno de ellos, la expectativa de su comando. El comando de ella espera que gane en primera vuelta o que obtenga casi cerca del 50%. No, eso es falso. Frey obtuvo el 29% de los votos en esa elección en el 2009 y yo creo que ya está bastante cerca de ese valor. ¿Tú crees? No solamente creo, estoy convencido. Y además por lo que veo, que dice eso. Sí, lo sé. Y por eso es el grado de soledad, ¿te fijas? Porque en el fondo el diagnóstico aquí influye en las opciones políticas de todo el mundo, pero no habría tomado este diagnóstico, no habría hecho este camino si es que no hubiera tenido ese diagnóstico. Y se me está confirmando, si lo peor de todo, Jorge, en este momento estoy llegando a un momento que me siento más cómodo porque están confirmando los hechos de lo que he venido tratando de plantear hace más de un año. Se cae Goldborn sin una acción muy grande de sus adversarios, se caen candidatos que uno habría visto fuertes, todavía hay propaganda, creo que la de Ana Fonber y de Moreira por las calles aquí. O sea, te están ocurriendo hechos que no te habrías imaginado jamás. Ayer, eventualmente, uno de los candidatos, da lo mismo que sea por fuera o no, lo van a buscar la PDI, efectivamente, porque tiene una pensión alimenticia pendiente. O sea, yo te quiero tratar de decir que vas a tener varios escenarios parecidos a eso hasta el final del proceso. Y yo veo que cualquiera puede acompañarla a ella en la segunda vuelta hasta con el 15% de los votos. Entonces, desde agosto hasta octubre, hasta noviembre, vas a tener un casino electoral que es bueno para el país en tanto todos lo veamos así.
que te va a estar disputando un margen muy estrecho de votos por debajo de los 20%, y ahí el país se te empieza a mirar de otra manera, ¿no es cierto? Porque ya pasa a ser tribus electorales, culturales de Chile, que son distintas. Hay un Chile conservador, hay un Chile liberal, hay un Chile heredero de las luchas políticas de los años 20, hay un Chile eventualmente, hay un Chile ambientalista, si tú quieres, eventualmente, efectivamente, también hay. Entonces, tú se lo empiezas a mirar así como culturas, te empiezas a dar cuenta que en realidad ya dejas de tener estos candidatos cabelo todo, que te pueden decir cualquier lesera eventualmente, y tratan de apelar a una grey pro gratuidad en una parte, a una grey pro militar en otra parte, a una grey eventualmente. No, van a tener que llegar y ser más consistentes y jugársela. Dame 3 razones por las cuales tú crees que Michelle Bachelet no debería ser la próxima presidenta de Chile. Por las 3 razones que creo que hay que hacer esto: superar el pasado, asumir el malestar y jugársela para que una sub-35 tenga la llave para una agenda de futuro. Y ahí no creo que tenga las capacidades para hacer esas 3 cosas. Tomás Jocelyn Holtz, ¿tú estás por respetar la Constitución o por reformarla por las buenas o por las malas? No creo en esa frase de Fernández Bache. Yo no creo que se puede reformar la Constitución ni en mucho ni en poco prescindiendo de tus adversarios en Chile. Da lo mismo mecanismo de reforma. Él parte de 2 supuestos que son falsos. El primero es suponer de que efectivamente el tercio que te veta una reforma constitucional es homogéneo. No es lo mismo la Cecilia Pérez que Carlos Larraín, no es lo mismo Luciano Cruzcoque que la nomenclatura dura de la UDI. Y en la medida que tú haces una reforma acotada, tú puedes llegar y dividir ese tercio. No ha ocurrido. Se han hecho muchas reformas importantes. Lo puedes hacer. El problema con ella, con Fernando Atria, es creer de que como parte de ese punto de partida, termina en el absurdo, diciéndole, como no puedo liberarme de ese veto, ese tercio, y no lo puedo dividir, le exijo un cheque en blanco, suponiendo que no va a hacer nada ese tercio, para decir que una asamblea constituyente es reformarla en un cheque en blanco, puede ir a cualquier lado. Nosotros tenemos grados de desacuerdo mucho más en la parte dogmática de la Constitución sobre el principio de subsidiariedad, modelo económico, derecho y otro, que la parte orgánica, que significa cómo elegir las autoridades, las instituciones y otros. Es más fácil reformar esto que aquello. Entonces, tú comprenderás que yo creo que en este momento la lógica de ello es que como creen que no pueden bypassar ese tercio, llegan y justamente se les ocurre una genialidad para llegar y hacerlo por la fuerza. Que no es muy genial. Que a la larga, además, no lo van a poder lograr. No, porque necesita la toma de razón por la Contraloría, jamás se las va a dar el Contraloría. Y no solamente no se les va a dar, sino que además, te lo voy a decir, Michelle Bachelet, eso sí la conozco, no lo va a hacer ni va a perder 2 minutos en ese punto. Y la democracia cristiana no va a dar sus votos en el Congreso para evitar que el Tribunal Constitucional examine un proyecto de esa naturaleza. Entonces, Atria y compañía lo que están haciendo es simplemente jugando este juego de expectativas para llegar y conquistar votos. Yo en eso... ¿Y tú crees que conquista votos con eso? O sea, en el corto plazo sí, en el largo plazo no. Yo creo que lo que hay que hacer es sincerar ese tipo de cosas para que esa masa crítica de la que hablábamos hace un rato atrás entre a operar, y yo confío en ese electorado en Chile. Ok, Tomás, bueno, se nos acabó el tiempo, ha sido un gran placer. Gracias. Una muy buena entrevista. Además te veo bien, efectivamente. Sí, así como misterio. ¿Sí? Además ese comentario muy alentador. Te agradezco muchísimo que hayas venido y muy éxito. Amable. Muchas gracias. Y a ustedes hasta una próxima oportunidad.